tardes, soy Juan Reyes de la Escuadra Shantis. Hoy les voy a hablar sobre derechos y obligaciones del ciudadano. En nuestro país son considerados ciudadanos de la República los hombres y mujeres que tengan la calidad de mexicanos y reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. A continuación les diré algunos derechos y obligaciones del ciudadano. Estos son los derechos del ciudadano: poder votar en las elecciones populares, poder ser votado por todos los cargos de elección popular teniendo las cualidades que establece la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Asociarse individual y libremente para poder tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que escribe la ley. Ejercer en todas las clases de negocios el derecho de petición, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establece la ley. Iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso, y votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional. Algunas obligaciones del ciudadano de la República: inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo del que subsista, así como también suscribirse en el Registro Nacional de los Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana con servicios del interés público y por tanto responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Aliarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones y en las consultas populares en los términos que señale la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos, y desempeñar los cargos concejales del municipio donde resida, las funciones electorales y los del jurado. De los poderes. En nuestro país, el poder del gobierno está dividido en tres grandes grupos de personas que se reúnen a discutir para tomar las decisiones más importantes sobre lo que sucede en los distintos espacios de nuestra sociedad. Uno de ellos es el Ejecutivo, que se encarga de administrar el Estado, depende del régimen del gobierno. Se compone de diferentes organismos o personas. Desde la caída del antiguo régimen y de la monarquía absolutista, el poder ejecutivo se entiende siempre bajo control de los demás poderes públicos para así disminuir el riesgo de las tiranías. Un artículo importante sería el 92, en el que dice que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda. Sin ese requisito no serán obedecidos. Otro poder sería el legislativo. Es representado por el presidente del Congreso o por el Parlamento y se encarga de la formulación de leyes y proyectos de ley para la sociedad de un país. Tuvo sus antecedentes más significativos en la Asamblea Nacional instaurada por las fuerzas insurgentes durante la Revolución Francesa de 1789 y que dio lugar a la Asamblea Nacional Constituyente. Un artículo importante sería el 75, donde dice que la Cámara de Diputados, al aprobar el presunto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que sea establecido por la ley, y en caso de que cualquier circunstancia se omita fijar dicha enumeración, se entenderá por señalada la que hubiera tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. El último de los poderes es el judicial, que es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley, es decir, se ocupa de la resolución de los conflictos en la sociedad siguiendo lo que dicta la Constitución o el ordenamiento jurídico que corresponda. No siempre lo desempeñaron los jueces, también fueron los reyes, sabios o incluso los ancianos de los tribus. Uno de los artículos importantes es el 107, donde dice que las controversias de que habla el artículo 113 de esa Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a procedimientos que determina la ley reglamentaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Víctor López de la Escuadra Moicanos y hoy les vengo a explicar un poco lo que es la Constitución mexicana y cómo fue su creación y
y cómo fue cambiando a lo largo de los años hasta la actualidad. Tocaré el tema un poco por la superficie, ya que hay demasiados hechos históricos y demasiados personajes que están, están enlazados con la creación y su evolución. Y bueno, no quiero abarcar tanto tiempo, así que comencemos. Bueno, la primera idea de la Constitución empieza cuando Agustín Iturbide abdica del primer imperio mexicano. Bueno, y como en esta abdicación no hubo leyes, se creó un conjunto de leyes a partir de un consejo. Este conjunto de leyes era para regir al país mientras se elegía un nuevo gobernante. Y sus principales características de esta fueron que se buscaba la soberanía del pueblo, derechos de igualdad y propiedad, la libertad de los ciudadanos, la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, elección popular del nombramiento de los funcionarios de la nación, y se aplicó en vigor en 1824, perdón. Después vino la Constitución de 1836, mejor conocida como la de las siete leyes. Bueno, después de la Constitución de 1836, conocida como la de las siete leyes, una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura del sistema del gobierno del país, pasando de un sistema federal a un sistema centralista. Esta promovido por el presidente interno Justo Corro. Bueno, y sus principales características fueron que se reconocía por el nombre de las siete leyes, establece la forma de República Democrática Central. Los estados reciben nombre de departamentos, la división de poderes otra vez, nombramiento del presidente de la República y magistrados de la Corte mediante la elección indirecta, creación de un supremo poder conservador con finalidades políticas. Estuvo en vigor hasta el 12 de junio de 1843. Bueno, después de esta viene la Constitución de 1842, que el Congreso formuló un proyecto para una nueva Constitución. El diputado Mariano Otero propuso un gobierno republicano, representativo, popular y federal, así como un sistema de representación de las minorías. Esta ocasionó un gran desconcierto en la facción de los conservadores, y esta se le conoce como la Constitución de las Bases Orgánicas. Sus principales características eran, bueno, tal cual su nombre era Bases Orgánicas de Política de la República Mexicana. Fue expedida por la Junta de Notables, nombrada por don Antonio López de Santana. Conservó las mismas características que la de 1836, excepto la del Supremo Poder Conservador. Estuvo en vigor hasta 22 de agosto de 1846, fecha en que se fue restablecida la Constitución de 1824. Y por penúltimo entró en vigor la Constitución de 1857. Durante los años de la Guerra de Reforma y la intervención del Imperio. Fue bandera que defendieron los liberales y los republicanos, encabezados por Juárez. Provocó un malestar entre los conservadores. Como podrán ver, conservadores y liberales no se llevaban muy bien. Bueno, esta establece la Constitución y la división de poderes y gobierno republicano, democrático, representativo y federal. Implementa definitivamente el respeto a los derechos individuales, estableciendo como garantía a los mismos el juicio de amparo. Es carácter liberal, democrático e individualista. Estuvo a vigor hasta 1917. Bueno, y por último, la que nos rige hasta hoy en día, que es la Constitución de 1897.
Esta fue promulgada en Querétaro y se tomó como base la Constitución de 1857, pero se añadieron todas las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana, como la Constitución Agraria, la Constitución Obrera, la educación obligatoria y gratuita. Actualmente es la que está en vigor. Y en su tiempo fue una de las más actualizadas o más eh, más actualizadas. Fue reconocida a nivel mundial como una de las mejores. Y desde su promulgación ha sido reformada más de 600 veces. Y como les reitero, hasta hoy en día es la que nos rige. En materia de sus principales características fue que en materia política siguen siendo los mismos lineamientos, como ya había mencionado, de 1857. En materias sociales ha dado un proceso revolucionario que protege ampliamente a la clase trabajadora por medio de la legislación agraria y obrera. Transforma radicalmente los procesos de propiedad privada, libertad de contratación e individualismo. Protege la riqueza pública contra el acaparamiento del capitalismo, da adecuación a un carácter democrático poniéndola al enlace de las grandes masas populares. Antepone los intereses del colectivo individual, tiene caracteres semi-individualistas como tendencias liberales burguesas. Esta entra en vigor desde el 5 de febrero de 1917. Bueno, y eso fue todo por mi parte. Muchas gracias y buenas tardes.